El héroe de un continente. Durante 20 años lideró la lucha por la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. ¿Pero quién fue Simón Bolívar? Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco. Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Abrazado por la ilusión de un futuro prometedor. Sus padres pertenecían a importantes linajes en Caracas, conocidos como los Amos del Valle. Eran descendientes de familias fundadoras de la ciudad y se situaron en lo más alto del nivel social durante el periodo colonial. Parecía que todo estaba preparado para que Simón y sus hermanos heredaran y administraran las cuantiosas propiedades familiares, como lo hacían desde hace 2 siglos atrás. Pero desde muy pronto fue acogido por la desgracia, cuando a sus 3 años murió su padre, y a los 9 falleció su madre. Huérfano, y al cuidado de su abuelo, Feliciano Palacios, esperaba, prometido a una riqueza considerable, heredero de plantaciones extensas, esclavitudes y casas, y a pesar de las riquezas familiares no tuvo una infancia feliz ni una educación sistemática. Creció con un carácter rebelde y desobediente y a los 12 años huyó para ir a vivir con su hermana María Antonia, donde se mantuvo hasta el final del pleito judicial por la administración de su fortuna. Y fue trasladado con el maestro Simón Rodríguez. Al morir su abuelo en el año 1799, Bolívar fue enviado a estudiar a España, donde recibió la educación que se pensaba que todo joven de su clase debía recibir: lenguas, danza, matemáticas, equitación e historia. En Madrid conoció, se enamoró y se casó con María Teresa Rodríguez del Toro, en 1802. Luego regresó a Venezuela con intenciones de atender sus haciendas, y apenas 8 meses después, María Teresa murió en Caracas de una violenta fiebre. Tras la muerte de su esposa, incapaz de soportar el sufrimiento, se mudó a Francia y vivió derrochando su fortuna hasta el momento en que se encuentra con su antiguo maestro Simón Rodríguez y recibe sus consejos. Juntos recorren Italia, la vida emocional de Bolívar se recupera, y quizá motivado por la figura de Napoleón Bonaparte y su juramento en el Monte Sacro: no daré descanso a mi brazo ni a mi espada hasta el día en que hayamos roto las cadenas del dominio español que nos oprime, da inicio a una nueva etapa en su vida. De aquí en adelante, su vida tomó un rumbo definitivo. Los siguientes 20 años fueron los que le dieron brillo militar y político, al hilo de los acontecimientos que jalonaron el proceso de independencia de América del Sur. En 1806, Bolívar se llenó de esperanza y regresó a América luego que Francisco de Miranda, el precursor, invadiera infructuosamente Coro, cerca de la costa venezolana. En esa época, pero en 1808, Napoleón colocó a su hermano José en el trono de España y provocó una guerra en la península que parecía infinita y duró hasta 1814. Esta usurpación tuvo efectos en las colonias americanas y provocó el movimiento secesionista de 1810 en Caracas. El movimiento secesionista desembocó en la firma del Acta de la Independencia al año siguiente. Y fue entonces cuando comenzó la vida pública de Bolívar. En Caracas, Bolívar fue reconocido por sus ardientes llamamientos a la independencia y enseguida se integró en el ejército con el grado de coronel, que al mando de Francisco de Miranda debía defender a la República de los Españoles. Luego de lograr establecer la Primera República, la patria boba la perdió en solo 2 años por errores tácticos propios en la plaza del Puerto Cabello. Pero la lección aprendida le fue muy útil en los siguientes 15 años. El liderazgo lo es todo. Bolívar decidió continuar con el sueño independentista y en agosto de 1812 escapó a Curazao y en octubre se trasladó a Cartagena de Indias con intención de liberar Nueva Granada al mismo tiempo que Venezuela. Escribió entonces el primero de sus grandes documentos políticos, el Manifiesto de Cartagena, en el que planteaba la reconquista de Caracas como paso fundamental para la independencia de todo el continente, que configuraría un nuevo estado llamado Colombia. La Gran Colombia. Dando inicio con una de las hazañas militares más asombrosas de la historia, el 14 de mayo de 1813 Bolívar protagonizó el origen de la Segunda República Venezolana con la campaña Admirable. Con movimientos rápidos y acciones arriesgadas, Bolívar y su ejército cruzaron los Andes venezolanos a caballo y despegó sus condiciones de líder militar, y solo 2 meses después lanzó la proclama de guerra a muerte en Trujillo, dando un giro a la guerra de la nación. Se lograron varias batallas victoriosas como lo fueron Cúcuta, Niquitao, Los Horcones. El ejército patriota tomó Valencia, San Carlos y La Victoria, y en agosto de 1813 entró triunfalmente en Caracas. Siendo Bolívar el capitán general de los ejércitos de Nueva Granada y Venezuela, recibe de parte de la municipalidad el título de libertador y el cargo de capitán general, equivalente a general en jefe. Sin embargo,
Tras grandes enfrentamientos con la temible coalición de enemigos de la independencia, Bolívar y la población entera fueron forzados a emigrar al oriente del país. Era el fin de la Segunda República. Bolívar viajó e hizo alianzas hasta tomar Guayana, convirtiéndola en base de operaciones con comunicación a través del río Orinoco en 1817. Fundó el primer periódico, El Correo del Orinoco, y convocó en 1819 un congreso en la población de Angostura, donde pronunció el más importante de sus mensajes políticos, el Discurso de Angostura. Comandando un ejército de 3.000 hombres, repitió la hazaña de 1813 y atravesó en plena temporada de lluvias las cumbres de los Andes, organizando una de sus campañas más célebres, la liberación de Nueva Granada, la actual Colombia. Fue así que sorprendió al ejército español venciéndolos en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. De vuelta a Angostura, Bolívar logró que se aprobara la Constitución de la República de Colombia, o Gran Colombia, que integraba las actuales Venezuela y Colombia. Venezuela, sin embargo, seguía en manos españolas. Desde 1820 se dieron fuertes negociaciones entre la soberanía española y la independencia. Pero Bolívar no aceptó ninguna de ellas. En junio de 1821, la victoria de los independentistas en la llanura de Carabobo, frente a Caracas, selló la independencia de Venezuela. La contienda fue fuente inagotable de gestas heroicas. El Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar como presidente de Colombia y le otorgó amplios poderes ejecutivos, que ratificaban su modelo de un Estado centralizado que evitara por igual los extremos de la monarquía y de la anarquía democrática. Bolívar continuó ampliando el territorio de la República recién fundada, con Ecuador derrotando a las tropas hispánicas una tras otra desde 1822 y continuando con Perú, Argentina y Chile. Bolívar y su ejército tardó 12 años en expulsar definitivamente a las tropas de Fernando VII de América del Sur. En 1824, Bolívar derrotó al general español con un curioso combate que se libró solamente con el sable y la lanza, y luego a finales de 1824 en Ayacucho, se libró la famosa batalla de Ayacucho que cerró el ciclo de batallas y la guerra de independencia se dio por concluida. La guerra había terminado, pero la intriga política no había hecho más que empezar. Bolívar se encontraba en el pináculo de su carrera y brillaba como el libertador de todo un continente. La Gran Colombia que presidía agrupaba la mitad norte de América del Sur, con los actuales estados de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Bolivia. Pero Bolívar iba incluso más allá. En 1818 soñaba con una América unida y anexar a México, Perú, Chile y Argentina, y en una federación que tendría una presencia propia en la política internacional. Pero pronto sus antiguos compañeros de lucha se convirtieron en enemigos mientras en 1828 asumió la dictadura tras una conspiración en Bogotá que estuvo a punto de costarle la vida. En enero de 1830 se convocó un congreso en el que Bolívar presentó su dimisión irrevocable y en unos meses su república unificada se disolvió, dejando en su lugar una serie de países independientes gobernados por caudillos militares. Los 20 años que había pasado recorriendo el continente a caballo finalizan. Y falleció en Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830, completamente empobrecido, alejado de la vida pública, culpado de un afán desmedido de poder, perseguido con saña por sus envidiosos enemigos. Bolívar ganó muchos títulos y apodos, desde rebelde hasta libertador, pero sin duda fue un valiente desmedido hasta su muerte, y escribió en su testamento político: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro.